volver a estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico este martes 23 de diciembre. ¿No sienten las campanas de Navidad? Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, que el Señor le bendiga. Cuando uno estudia la historia de Pablo, o Saulo como se decía también, no sé si antes de su conversión nosotros habríamos imaginado, ¿no es cierto?, que él podría hablar de un evangelio, de una buena nueva, de una salvación. Yo creo que difícilmente se podría haber pensado en eso, viéndolo cuando él perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, él estaba allí cuando se les condenaba a muerte, e incluso estuvo presente ahí presenciando el apedreamiento de Esteban. Claro. Difícilmente alguien podría haber pensado de que Pablo iba a cambiar tanto. Solamente el Evangelio puede cambiar a una persona, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Pero cuando uno examina sus escritos, estoy pensando allí en Romanos 1:16, 7:18, cuando él habla de este Evangelio eterno, ¿no es cierto?, cómo cambió realmente. Pero allí en 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual Cristo es quitado. El énfasis que está haciendo Pablo aquí... Por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado. El énfasis que está haciendo Pablo aquí es que en realidad, y esto nos puede pasar a nosotros, no es una cosa de ellos solamente. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo este pueblo no entendió? ¿Cómo nos acercó al Señor cuando le daba tantas bendiciones? Yo creo que hay que mirar un poquito la vida de uno, y a veces también uno recibe muchas bendiciones y también está un poquito lejano o busca a Dios por algún interés personal, pero no para buscarlo, para escucharlo. Es como cuando uno, por ejemplo, va a un médico porque tiene una dolencia, lo busca y luego hace caso a lo que el médico le dice. Uh-huh. Entonces, para Dios es algo quizás algo similar. Yo busco a Dios, pero también lo escucho para que me dé el consejo necesario. ¿Cómo lo escucho? ¿No es cierto? Por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y Dios me puede iluminar, entender, y luego yo debo tomar los remedios en el caso del médico, y en el caso de ir a Jesús, tomar el remedio de la salvación, de hacer caso a sus mandamientos, a sus lineamientos. Por eso que cuando Santiago habla acerca de este concepto de vida, de evangelio, ¿no es cierto?, que es lo que él estuvo conversando con nosotros durante todo este trimestre, apunta a eso, que no solamente escuchemos, vayamos para escuchar, sino también hacer algo. Cuando leen, dice el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo? Mira, si esto está clarísimo, y yo estoy pensando que Pablo miró a los magistrados del momento cuando él estaba, esos mismos que le decían, anda, elimina a los cristianos, pero como si Cristo mismo despertó, abrió, ¿no es cierto?, esa nueva puerta, ese nuevo evangelio. ¿Cómo no entienden? Por eso que él después fue tan perseguido también, porque fue contrario a todo lo que ellos decían. Y sigue diciendo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Moisés es un hombre que ellos seguían muy de cerca. Ahora, fíjate, habla específicamente aquí del antiguo pacto. El problema es que no siempre se entiende esto del antiguo pacto con el nuevo pacto. Hay quienes piensan que el nuevo pacto invalidó el antiguo pacto y con esto invalidó la ley. Están totalmente equivocados, porque el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto está hecho sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue que se determinó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Dice que fue prácticamente en un principio, cuando todavía el problema no estaba. Jesús se ofreció para morir en caso de que el hombre cayera. Jesús iba a ocupar su lugar. Entonces, este nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. El antiguo pacto estaba basado sobre lo que ellos hacían en cuanto a símbolos, ¿no es cierto? Exactamente, sobre elementos humanos, el cordero y esas cosas, toda la ceremonia que ellos hacían. Pero todo apuntaba hacia Cristo. Claro, cuando Él vino, Cristo cumplió el pacto realmente. Pero mira, la solución que da Pablo aquí a lo que habíamos leído está en el versículo 16 también, porque dice, pero cuando se conviertan al Señor, ahí está el quid del problema, ellos no están convertidos a Dios.
yo lo hice, quizás está diciendo Pablo, me costó lógicamente discernir todo este cambio, como hemos conversado otras veces, 3 años, ¿no es cierto?, de estar en el desierto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, allí les quedará claro que efectivamente Cristo es el cumplimiento de todo lo que dijo el Antiguo Testamento. Fíjate, acá en Pablo veo también algo de lo que menciona Santiago en su epístola, porque en los versículos, en el mismo capítulo 3, pero los versículos 2 al 6, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjate, nosotros somos cartas leídas. Entonces, qué importante es que vivamos el Evangelio. No es solamente llevarlo. Yo no soy enviado a decirte solamente, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, tu comportamiento debe ser tú debes seguir al Señor, en fin. Yo tengo que mostrarte el Evangelio en mi vida. Claro. Entonces, eso era precisamente lo que estaba diciendo Santiago, que uno debe vivir el Evangelio. Santiago era práctico en ese sentido. Nuestras obras van a hablar más fuerte, siempre van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Por eso la necesidad de que nosotros vivamos el Evangelio. Y allí uno entiende en realidad cuando Santiago hace tanto énfasis en las obras, porque dice Santiago en otras palabras que las obras son un reflejo de lo que somos, de lo que hemos aprendido de Jesús, y Jesús hizo exactamente lo que Santiago habla en su epístola. Ahora, estas cartas que tú mencionas realmente interesante como las expone Pablo aquí, en estos versículos del 2 al 6, en realidad le hace todo el texto, ¿no es cierto? Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Cristo vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de Dios. Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Sino en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como leemos, como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios. Fíjate el énfasis que hace en que todo lo que logremos, lo que hacemos, lo que vivamos, viene de Dios, porque Él es el que nos da esta vida. Ahora, yo mencionaba hace un rato Romanos, allí 1:16, interesante como él menciona este Evangelio según Pablo, ¿eh? Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Antes sí lo estaba haciendo, pero él ahora, y en su vida en realidad mostró que él nunca se avergonzó del Evangelio y fue un hombre que predicó, removió, ¿no es cierto?, con el Evangelio incluso un imperio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Puso el mismo énfasis de Jesús, ¿eh? Jesús partió predicando a los judíos y luego dio un mensaje para que fueran también a predicar a otras personas. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Por medio de Cristo tenemos redención, o sea, Dios nos volvió a comprar y pagó por nuestros pecados. Justificación, nos libró de la culpa y purificó por gracia, y también el perdón. Por medio de Cristo tenemos redención. Dios nos volvió a comprar y pagó por nuestros pecados. Justificación, nos libró de la culpa y purificó por gracia. Y perdón, Dios nos aceptó otra vez y se olvida de nuestros pecados pasados. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.